Hola chicos, bienvenidos al análisis sintáctico de las oraciones coordinadas. Quiero advertirles que si no recuerdan cómo es el análisis sintáctico de la oración simple, que es tema de primero y de segundo año, les invito a que lo repasen observando los videos que están anterior a este. Y si no, descarguen el PDF donde está la explicación. Pero si no lo recuerdan, le va a ser muy difícil poder entender este tema. Así que les conviene hacer un repasito. Bien, vamos a dar de nuevo esta advertencia. Reitero, si no recuerdan cómo analizar sintácticamente, la explicación se encuentra en los videos anteriores. En esta instancia, el análisis sintáctico de la oración simple lo damos por sabido. Ahora sí, las oraciones coordinadas. La oración coordinada es la unión de dos o más oraciones que tienen el mismo valor funcional y son sintácticamente independientes. Por lo tanto, las oraciones coordinadas no dependen una de la otra, sino que se unen entre sí a un mismo nivel sintáctico. Su significado se integra en el sentido global de toda la oración compuesta, aunque podrían funcionar por separado como oraciones autónomas. A cada una de ellas, de esas oraciones autónomas, la vamos a llamar proposiciones. Ejemplo: Juan y María vinieron, pero José se quedó en su casa. Vamos a analizarla sintácticamente para que veamos cómo es la coordinación. Para eso, primero marcamos los corchetes de la oración. Vamos a reconocer que hay dos oraciones o dos proposiciones, de aquí en adelante le vamos a decir proposiciones, que están unidas por este nexo coordinante, que se llama pero. Fíjense, hay una oración que dice Juan y María vinieron. Están unidas por el nexo coordinante pero, y la otra oración o proposición sería José se quedó en su casa. Y ahora, ¿cómo analizo esta oración? Las analizo normalmente. Le voy a marcar a la primera proposición A, a la segunda proposición B, y le vamos a llamar oración coordinada. Bien, veamos ahora los distintos tipos de nexos de las oraciones coordinadas. A. Coordinadas copulativas. Las oraciones copulativas son aquellas que expresan adición o gradación. Esa gradación puede ser ascendente o descendente. En español se usan los nexos y, ni. Algunos ejemplos de este tipo son: no sabía cuántas personas venían e hice 3 tortas diferentes. Te saludé de lejos y no lograste verme. El participante no ganó ni realizó una buena actuación. Cada una de estas oraciones está marcado con rojo el nexo coordinante. Vemos que la primera proposición hace una declaración, una aseveración, y la segunda proposición adiciona más información. Bien. B. Coordinadas adversativas. Las oraciones coordinadas adversativas expresan oposición o exclusión. En español se usan los nexos pero, más, sin embargo, sino, no obstante, cuando y aunque. Algunos ejemplos de este tipo de las oraciones son: me gusta, pero necesita algunos cambios. Es un buen compañero, mas no es mi amigo. Tu trabajo es muy bueno, aunque requiere otra revisión. Vemos que, por ejemplo, la primera, me gusta, pero va a haber la segunda preposición, la segunda proposición se va a oponer a la primera. Lo mismo pasa en la segunda, o sea que
La de oposición se trata que en la segunda proposición se opone a la primera. C. Coordinadas disyuntivas. Las oraciones coordinadas disyuntivas son aquellas que buscan dar opciones a elegir. Estas están conectadas por la conjunción o, u. Estas oraciones pueden dar dos significados. Uno, cuando las oraciones disyuntivas se excluyen mutuamente. Es decir, dice, estudias o perderás el examen. Si estudio, voy a tener unas consecuencias que desplazan o quitan la segunda proposición. Y si elijo la segunda, sucede que pierdo la primera. Luego dice el punto 2, las oraciones disyuntivas son dos posibilidades alternativas para una misma realidad. Marta siempre se demora o nunca llega. De nuevo lo mismo, pasa esto o esto. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Juan y María vinieron, pero José se quedó en su casa. Esta es la oración que vamos a analizar, por eso lo marcamos con corchete. Reconozco el nexo coordinante, pero entonces me quedan dos proposiciones. Juan y María vinieron. En la otra proposición, José se quedó en su casa. La primera la vamos a llamar A y a la segunda B, simplemente para poder reconocer que la voy a analizar de manera independiente a cada proposición. Voy a la primera. ¿Cuál es el verbo de la primera proposición? Vinieron. ¿Quiénes vinieron? Juan y María. Tengo dos núcleos, entonces sería sujeto expreso compuesto. Lo que me quedó afuera sería predicado. Voy al sujeto, marco los dos núcleos del sujeto y están unidos por un nexo también. Bueno, ahora me dirijo a la segunda proposición y tengo el verbo quedó. ¿Quién quedó? José. Ese sería el sujeto expreso simple. Lo que me queda fuera del sujeto sería predicado. Voy dentro del sujeto, sería núcleo. El C, como se refiere a sí mismo, el quien se quedó sería el signo de cuasi reflejo. Me queda la frase en casa, indica lugar, sería un circunstancial del lugar. Oración coordinante. Vamos a ver que el signo de cuasi reflejo, ese C que estaba ahí, es cuando el sujeto hace la acción sobre sí mismo, o la hace él mismo a esa acción. Por ejemplo, puede decir se quedó, se golpeó, se cayó, se durmió. Es que todas esas acciones las hace él mismo o sobre sí mismo. Bien, veamos otro ejemplo. Te saludé de lejos y no lograste verme. Aquí entonces reconozco la oración primero, luego voy a reconocer la primera proposición, la segunda proposición, el nexo coordinante. En la primera oración en la primera proposición la voy a poner a la segunda B, a la primera proposición voy a buscar el verbo para empezar a analizarla, es saludé. ¿Quién saludé? Sería sujeto tácito yo. Quiere decir que toda esa proposición sería predicado verbal simple. Luego me queda el T. El T es a ti. A ti responde a la pregunta de a quién o para quién. Saludé a quién, a ti. Sería objeto indirecto, pero como no tengo objeto directo, entonces el objeto indirecto pasa a ser objeto directo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora paso a explicar el de lejos.
está indicando lugar, sería un circunstancial de lugar. Sería ahora la proposición B. No lograste verme. Lograste verme. ¿Sí? Lograste ver. El me significa a mí. Pasa como en lo mismo que con el te de la otra oración. Nada más que aquí está el me, está después del verbo. Entonces, lograste ver sería una frase verbal. Verbo. ¿Quién? Vos. Sujeto tácito, vos o tú. En este caso está escrito para vos. Ahora analizo, esto sería todo entonces predicado. El me, habíamos dicho que pasaba lo mismo que el te de la otra proposición, significa a mí, sería objeto indirecto, porque la pregunta que hago es a quién o para quién, a mí, verme a mí, entonces sería objeto indirecto, pero como no tengo el objeto directo, coloco objeto directo. Me queda el no, que es un circunstancial de negación. Oración coordinada. Veamos otro ejemplo. Me gusta, pero necesita algunos cambios. Voy a marcar la oración a analizar. Reconozco el nexo coordinante pero. Marco las dos preposiciones. A la primera le coloco a y a la segunda le coloco p. Dice gusta. En la primera, que es el verbo, pregunto ¿quién? Entonces sería él o ella me gusta. Entonces quedaría el me gusta sería predicado verbal simple. Luego me queda el me. El me significa a mí. Ese a mí es la respuesta a la pregunta del objeto indirecto, o sea, ¿a quién o para quién? A mí. Entonces, a mí me gusta, entonces sería objeto indirecto, pero como no tengo el objeto directo, queda como objeto directo esta. Ahora paso a la segunda proposición. Necesita algunos cambios. El verbo sería necesita. Pregunto, ¿quién necesita? De nuevo, sujeto tácito, él o ella. Quiere decir que todo lo que tengo acá es predicado verbal simple. Ahora, hago la pregunta, ¿qué sería algunos cambios? La pregunta es, ¿qué necesita? La respuesta, algunos cambios. Si yo pregunto ¿qué? Al verbo, ¿qué necesita? Y la respuesta está acá, que sería algunos cambios, significa que esto es objeto directo. Oración coordinada. El segundo ejemplo. ¿Estudias o perderás el examen? La oración la marco con corchetes. El nexo coordinante sería la O. Las dos proposiciones las marco. Y tengo ahora en la primera proposición estudias. Esto sería verbo. ¿Y quién estudias? Estudias sería tú, el sujeto tácito, y estudias quedaría como predicado verbal simple. Voy a la segunda proposición. Perderás el examen. Perderás sería el verbo. ¿Quién perderás? De nuevo, tú. Que sería toda la proposición predicado verbal simple, y el examen responde de nuevo, así como en la oración anterior, a ¿qué perderás? El examen. Si pregunto qué, la respuesta es un objeto directo. Oración coordinada.